Ministro, novedades respecto a la comunidad venezolana, a los refugiados. Bueno, hoy se reunió la Comisión de Refugiados, después el subsecretario les puede informar un poco más, y se estudió un planteo que se recibió de varias fuentes, entre otras de ACNUR, que tienen que ver con considerar a los venezolanos que solicitan refugio de una manera diferente, tomando en cuenta la realidad de ese país. Y entonces se aprobó esta mañana un mecanismo de estudio prima facie, o sea, de aprobación, digamos, acelerada para aquellos casos que lo ameriten, por parte de los venezolanos que solicitan refugio en Uruguay, que son más o menos unos 3.500, porque a Uruguay se puede venir sin visa, pero cuando hay interés de refugio político se han presentado hacia la CORE, que es la Comisión de Refugiados. Entonces este mecanismo lo que habilita es estudiar cada uno de los expedientes de manera acelerada, cada una de las aplicaciones, y pasar más rápido por los procesos y poder de esa manera determinar el refugio de manera expedita. ¿Qué tendría que ser refugiados políticos, solicitarlo, sí, alguna prueba o algo? Ellos presentan su información cuando se presentaron en la CORE, ya tienen una presentación que es la que ahora se va a revisar aceleradamente para intentar determinar rápido, y no con el proceso estándar, que es un proceso mucho más lento, que requiere entrevistas, que requiere formación de cada uno, un expediente, en fin. Entonces este mecanismo, que es el que se propuso, fue aprobado esta mañana por la comisión. Yo lo dejo al subsecretario que culmine con la información. Bueno, adelante. ¿Qué porcentaje hay de aprobación del Estatuto de Refugiado para venezolanos? Para venezolanos, si uno ve los datos históricos, es del 95%, lo cual, como bien decía el ministro, dado que no necesitan visa, quienes van al instrumento de refugio, hay un antecedente, vamos a decir, que anticipa que es una persona realmente necesitada del instrumento, porque podía entrar por residencia normal, vamos a decir, por el camino migratorio normal. Entonces se demostraba que hay un crecimiento alto. Solo para mostrarles, en 2016 había solamente 2 solicitantes de refugio venezolano y a la fecha hay más de 3.500. Tenemos el público que ya hemos atendido con la normativa de semanas atrás para los cubanos, que estamos hablando de 20.000. El segundo número era venezolanos y después aparecen números magros de otras poblaciones, pero con esta población venezolana solicitante de refugio estaríamos atendiendo casi la totalidad de los solicitantes y de los atrasos que teníamos, que estamos alrededor de 24.000. Si hacemos números rápidos, los 20.000 cubanos más los 3.500 venezolanos que estarían atendidos por este instrumento de prima facie, que Uruguay pasa a estar a la vanguardia, es una propuesta de ACNUR a nivel internacional. Países como Brasil la ha tomado, pero no mucho más. A nivel de América Latina, Uruguay se suma y estamos dando una respuesta con una impronta, creo, clara de este gobierno, de atender a la población migrante y hacer más fácil la vida de esta gente, que a veces pasa con un grado de incertidumbre alto, con necesidad de respuestas a veces 2 o 3 años, y se estaría dando esa respuesta de forma más acelerada. ¿Cuáles son los derechos que adquieren los refugiados? Porque no es lo mismo que un migrante. Bueno, esa pregunta surge, y más cuando es una población que efectivamente no necesita visa. Bueno, cuando una persona entra o va hacia el instrumento del refugio, es justamente está anticipando que es un perseguido político, por ejemplo. Si mañana entraría por el camino normal, vamos a decir migratorio, por así decirlo de forma fácil, mañana si se pide un pedido de extradición, se arma, entre comillas, se da una causa política en Venezuela, y dado los instrumentos de extradición, esa persona debería ser extraditada, obviamente documentación y todo el proceso que eso corresponde. Cuando está bajo el paraguas del refugio, eso no sucede. Esa es una de las más típicas. Después hay todo un tema documental. Muchas veces estas personas salen de forma rápida de sus países con documentos vencidos. Bueno, si querría sacar su residencia, necesita pasar por un consulado, actualizar sus documentos. Si está bajo el instrumento del refugio, eso no se pide, basta con una identificación, aunque sea vencida, para entrar bajo el instrumento del refugio. Digo 2 de las típicas que a veces van hasta en casos de personas muy vulnerables, cuando llega una madre con niños. Hay instituciones que están trabajando con Cancillería y demás de la sociedad civil que hasta atienden en temas de vivienda, hasta en temas económicos nos ha pasado que se le da un apoyo, dado todo el mecanismo de contención que hay para refugiados. ¿Esperan que esta noticia genere la llegada de más venezolanos al país? Eso es importante. Igual todo esto lo vamos a publicar en la web de la Cancillería con datos específicos, pero esto es hasta el día de la fecha que estamos firmando la resolución. Es para atender, como nos ha pasado con la población cubana, este público que se ha generado de tantas solicitudes que había en el último tiempo. No es a futuro, no es que esto ahora abre un camino, es hasta el día de la fecha. Todos los que han sido solicitantes de refugio, como decía el ministro, estamos hablando de 3.500
venezolanos, se los atendería bajo esta nueva normativa. Pero no es a futuro, que veremos otros mecanismos a futuro, pero es para atender esta población que tenemos en bandeja. ¿Son comunes que se pida extradición desde el gobierno venezolano a migrantes? No ha pasado en el corto plazo que lo recuerde, pero son escenarios en los que siempre hay que estar prevenido cuando pueden ser perseguidos políticos. Y podría haber un indicio que en el país de origen, no estoy refiriéndome estrictamente a Venezuela, pero quizá no estarían todas las condiciones dadas o la transparencia dada para que ese escenario no se genere. Entonces, siempre el instrumento de refugio, reitero, los protege. Pero en el corto plazo no recuerdo que se haya dado una extradición bajo ese paraguas. ¿Con esto se resuelve el cuello de botella que tenía la Corte hasta ahora? De casos acumulados y Podemos decir que estamos dando un avance importante por los números que le mencionaba. Justo este segundo público de venezolanos es diferente al de cubanos, que habíamos dicho que ahí sí era ir al Ministerio del Interior, como se informó en su debido momento. Ahora es un poco diferente, es desde los recursos humanos que vamos a tener también de apoyo de ACNUR, es ir analizando cada caso, pero no se lo va a llamar para iniciar un proceso de entrevista y todo de cero, vamos a decir, sino va a ser una respuesta de sí o no. Entonces eso va a ser mucho más eficiente y sí, yo creo que estamos destrabando casi en un 90% lo que teníamos de esa población, vamos a decir, que no se le está dando respuesta. En cuanto a migrantes que pretendan revalidar sus títulos, que han venido de Venezuela, de Cuba, etcétera, ¿cómo marcha ese proceso? Y eso ya corre por otro carril, no solo Ministerio de, Cancillería, de Relaciones Exteriores, iba a decir, eso es Ministerio de Educación y Cultura. Sé que de hecho hay un departamento específico en base a eso. Se ha trabajado mucho, por lo que tenemos información, porque es un tema cercano. Ha sido mucho más eficiente en cómo se está haciendo, pero eso escapa a nuestra esfera de trabajo. Muy bien. Excelente.